Pues vamos a poner ahora, antes se ha tomado el vino, ahora vamos a poner nosotros la guinda de la jornada, de esta intensa jornada, y con un tema evidentemente tremendamente atractivo y tremendamente complejo al mismo tiempo. No voy a sustraeros ni un solo minuto, haremos el mismo formato, la exposición de las 4 comunicaciones entre 10 y 15 minutos y posteriormente pues pasamos a las preguntas o al coloquio. Para ello pues tenemos 4 comunicaciones, 2 de ellas que nos vienen de la Universidad de la Campania Luigi Vanvitelli de Nápoles, de Marco Colarcucci y de Valentina Pagano, y tenemos igualmente la comunicación de Daniel Iglesias de la Universidad de Sevilla y de Pablo Olavide Alejandro de Palos. Pues sin solución de continuidad vamos dando comienzo a las comunicaciones y a partir de ahí el coloquio pertinente, cuando quieras. First of all, I would like to thanks for the opportunity of being here today. It's such an honor to me to stay here, and my speech will, just a second, I will start the time so I will not be on late. And my speech will regard the so-called Ilva case, which nowadays represent one of the most important environmental crises in Italy, and so I think it will show some typical feature of environmental crisis and at the same time some peculiar features within the Italian state. And it is an ongoing crisis, not resolved yet, and so for this reason I will focus my attention on the last stage of this intricate story, which is represented by the question of constitutional legitimacy issued by the judge of the preliminary investigation of Taranto. So this is an issue still pending before the Italian Constitutional Court, and the norms under scrutiny are the keystone of the legal measures adopted by the Italian state over the course of time in the managing of the Ilva affair, and in particular such norms on the one hand acknowledges the postponement of the deadline for the implementation of the environmental plan approved for Ilva in 2014, and the postponement is now to August 2023. So a strong postponement. And the second norm instead grants an exclusion of criminal and administrative liability for the compulsory administrator and most of all for the future buyer of the company for the activity of ensuring the compliance of the steel plant to the environmental requirements. But before starting the analysis of the norm, I think a quick description of the context is needed because Ilva is the biggest steel plant in Europe. 3,000 workers work there, and it is located in Taranto, which is in the south of Italy, a region chronically affected for an economic backwardness and a high unemployment rate. And so, since its foundation 60 years ago, it deeply influenced the economic, social, and urbanistic development of Taranto itself. So, in the recent years, the awareness of the polluting effects of Ilva, in particular some epidemiological studies show the link between the high rate of disease such as cardiovascular disease, respiratory disease, and the polluting emission. All this led to a dramatic conflict because we have on the one hand the right to health environment, the right to life, and on the other hand the right to work and the interest to the production needs. But in Italy, such conflict have assumed peculiar forms because it consisted in a struggle between powers, in particular between the legislative power and the judicial powers. Each power subtend a different vision on the idea on how to manage the crisis. And this conflict was triggered in 2012 by the decision of the judges of Taranto to order the seizure of Ilva, and in particular to the blast furnaces of Ilva. So this would have led to the stop of the activity. And so as a reaction, we have the first Save Ilva decree adopted by the government and then approved by the parliament, which neutralized the effect of the seizure order and
which gave to the owner company 36 months to conform the steel plant to the environmental standard set in a new integrated environmental authorization. But this decree did not represent the end of the story, but just the beginning, because Ilva continued to violate the environmental standard, and also it was involved in economic downturn. So a public administration of the crisis was needed, a compulsory administration was nominee, and so this affected the goal pursued by the legislator, because a new aim became essential, so facilitating the acquisition of Ilva by new buyers. And this goal was reached last autumn, because Ilva was acquired by a multinational group, but this caused a significant delay in the complete restoration of the steel plant. And so we are 7 years after the first seizure order, and the managing of the Ilva affair is under scrutiny. Last January, the European Court of Human Rights condemned Italy for the violation of Article 8, that we know is the article that the Court of Human Rights reconnect the violation of environmental crime. And also the norms contested by the judges of Taranto are expression of the legislator's attempt to manage the crisis, putting together different interests. So, coming to the contested norm, as said with the first part of the question, the judge of Taranto challenges the effectiveness of the managing of the Ilva crisis by the legislator. In particular, the case started in 2012, and now the deadline is scheduled for August 2023. So, in the opinion of the judge of Taranto, this significant postponement shows the failure of the initial ambition to contain within a limited period of time the operation needed to secure Ilva. And it's interesting, this position, because it recalls a previous pronouncement of the Italian Constitutional Court, which instead rejected the question on the first Save Ilva decree. So in that case, as said, the decision of the legislator to neutralize the seizure effect, to neutralize the seizure order, and to give 36 months to the owner company of Ilva was considered the expression of a reasonable balance between the different rights on the table, so the right to health, the right to life, and the right to work. In particular, the Constitutional Court said that there is no tyrant right within the Italian Constitution, that all the fundamental rights can be balanced when the balancing operation is reasonable. And in that case, the operation was reasonable also because it was limited in time. So now the judge of Taranto uses the same topics a contrario to sustain that the current discipline is no longer temporary. It doesn't resolve the emergency, but it institutionalized the emergency. And so for this reason, it's not compatible with the Constitution, because it made the economic interest the tyrant interest prevailing on the right to health, the right to life, and the right to health environment. And also in support of this position, the judge of Taranto recalled the decision of the European Court of Human Rights, which condemned Italy for the violation of Article 8, and in particular, the judge of Taranto explicitly recalls the words used by the European Court, which underlined that the procedures put in place by the Italian state were extremely slow. And so it found that the national authorities failed to take all the necessary measures to provide effective protection of the applicant's right to respect for their private life. On the other hand, instead, the second contested norm is relative to what has been called within the public debate as a criminal immunity for the compulsory administrator and, most of all, the future buyers of Ilva. And it is interesting to underline how the norm is composed, because it is said that the respect of the measures approved within the environmental plan in 2014 is such measures are considered by the law the expression of the best preventive rules in environmental matters, health protection, public safety, and safety at works. And so the respect of such measures should grant a criminal immunity, should preclude any criminal proceeding.
And it's also significant to underline the dogmatic qualification of such exclusion of criminal liability by the Judge of Taranto. In fact, although some Italian scholars qualify this as a criminal immunity, stressing the link between the function performed by the subject identified by the norm and the cause of exclusion of the liability, the Judge of Taranto instead highlights that the rule is founded on the balancing of the different interests. So this is the operational scheme that traditionally we found behind the functioning of the so-called causes of justification. So the norm has to be referred to the Rechtswidrigkeit, sorry for my German, and not to the Schuld. And by offering this reading, this lecture, the judge finds in the contested provision an explanation of the goal pursued by the judge. It firstly identifies the preventive measures, and then it gives to them a certificate of absolute preventive capacity. In this way, according to the Judge of Taranto, a free zone of criminal immunity has been created that goes far beyond the simple respecting of preventive rules. And in support of this conclusion, the pronouncement of the European Court of Human Rights has recalled again, because the court found also the violation of Article 13, since the Italian state gave no effective remedies to the plaintiffs. So I hope that in this quick analysis of the contested norm, we had the occasion to glimpse at the complexity of the Ilva case. The question is composed by two different norms under scrutiny. The first one evidently is aimed at challenging the ineffectiveness of the state's intervention. The set of law provided since the 2012, so for 7 years, has been unable to stop the emergency. On the contrary, it has rather fixed the emergency, as also stated by the European Court. On the other hand, the second contested norm shows peculiar elements from a criminal point of view. In fact, it is a norm that is destined to apply on two different levels. One practical, so giving a shelter for the identified subject, and most of all on a symbolic dimension, because the legislative intention was to spread a reassuring message. Those who will take care of Ilva's restoring process, both as a commissioner and most of all as buyer, will not have to fear any criminal proceeding. And this goal was evidently influenced by the need to facilitate the acquisition of Ilva. So I think that in the analysis of this norm, we can see all the dramatic conflict which opposed the judicial power and the legislative power. Within is difficult to find the balance. And in conclusion, I'd like to underline how the legislator intervened again, so with a new legislative decree which came into force the last May and which not have been converted yet because the deadline is at the end of June, modify again the second norm. In particular, the norm was modified in time, so its duration was limited, and also in scope, because there is no longer reference to health protection, public safety, and safety at work, but just to environmental matters. As a consequence, the criminal immunity only applies for environmental crimes now. And this shows for sure the political dimension of the norm, because a big party in Italy, the Five Star Movement, which has ambientalist soul, explicitly committed itself to remove the criminal immunity, and this goal was both reached and not, because it was still there but limited. On the other hand, we can see that the conflict between the legislative power and the judicial power is still ongoing, because it is an attempt to partially limit the question of constitutional legitimacy, which is still pending before the Italian Constitutional Court. So it is a conflict still going on, still ongoing, and far to be resolved. That's all. Muchas gracias además
internacional y sus implicaciones en la responsabilidad penal de las empresas. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Antes de comenzar mi intervención, sí me gustaría felicitar al comité organizador por el éxito del evento y pues también agradecer la oportunidad de presentar parte de mi investigación. Y sobre todo un especial agradecimiento a todas y todos ustedes por estar aquí. Ya a estas horas ya todos queremos estar en casa o con una cerveza. Entonces, muchas gracias a todas. También quiero resaltar la pertinencia del tema del Congreso, ya que creo que el derecho penal y en particular la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues aportan nuevos elementos al debate de empresas y derechos humanos, y por tanto creo que es una cuestión que debe estar contemplada en la agenda de empresas y derechos humanos, tanto a nivel estatal como en la implementación de los principios rectores y finalmente también en las disposiciones de un futuro tratado sobre empresas y derechos humanos. Dicho esto, mi intervención se centra en dos cuestiones que son dos cuestiones pendientes en la agenda del derecho penal internacional, pero que están también ambas están estrechamente relacionadas. La primera cuestión es en relación con los crímenes ambientales dentro del ámbito del derecho penal internacional y la segunda, obviamente, la responsabilidad penal internacional de las personas jurídicas, especialmente de las empresas. Aquí no me voy a detener mucho ya que la mesa anterior trató de una manera bastante brillante pues esta cuestión de la responsabilidad penal de las empresas en el derecho penal internacional. Para comprender la interrelación entre ambas cuestiones, pues hay que partir o hay que tener en mente de que el modelo actual ejerce una presión sobre el medio ambiente. Actualmente existe una competencia por los recursos naturales que son limitados y esta demanda se satisface principalmente a través de las actividades de empresas transnacionales que operan en países del sur global. Este contexto es lo que ha generado la actual crisis ambiental en la que vivimos y que afecta gravemente la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. Y bueno, las empresas tienen una implicación o una contribución sustancial a esta situación. De este planteamiento es donde surge la propuesta de avanzar hacia un derecho penal internacional del medio ambiente, ya que la protección del medio ambiente deja de ser una cuestión o un asunto nacional y pasa a ser un tema de gobernanza global. Esto es lo que justifica a grandes rasgos la intervención del derecho penal internacional en la protección del medio ambiente. Por tanto, lo que se intenta es enjuiciar los graves atentados contra el medio ambiente y evitar la impunidad de los responsables. Y esto, bueno, debido también a que el derecho civil o administrativo a nivel nacional pues no ha tenido los efectos esperados en la protección del medio ambiente. Por tanto, como les comentaba al inicio, los crímenes ambientales no han encontrado cabida en el derecho penal internacional, salvo en su modalidad de crímenes de guerra. Desde el inicio del derecho penal internacional, pues los graves atentados contra el medio ambiente han estado invisibilizados de cierta forma, ya que durante la Segunda Guerra Mundial los ataques también tuvieron graves efectos en el medio ambiente, sin embargo no tuvieron esa atención como otras cuestiones que se abordaron en los juicios posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y también hay que tener en cuenta que bueno, fue en un momento histórico en donde la protección del medio ambiente no era una prioridad. No han encontrado cabida en el derecho penal internacional debido también a la falta de una definición y delimitación de lo que se entiende por crímenes ambientales, así como a la falta del cumplimiento del criterio de gravedad. Estos son, digamos, los argumentos clásicos que al menos surgieron durante los trabajos preparatorios del proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad Humana, donde los estados tuvieron la oportunidad de debatir un crimen contra el medio ambiente, pero que finalmente no fue incluido en el proyecto de código. Conforme avanza la crisis ambiental, pues han surgido contraargumentos y también algunas propuestas para justificar la intervención del derecho penal internacional en la protección del medio ambiente. La primera propuesta es la interpretación progresiva de los crímenes ya contemplados en el Estatuto de Roma, es decir, una green interpretation para justificar o atribuir competencia a la Corte Penal Internacional para conocer de casos de graves daños contra el medio ambiente. En este punto, quizás los crímenes que se pudieran prestar a esta interpretación son principalmente el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Aquí hay una amplia literatura que aborda esta cuestión, pero que no voy a entrar en detalle, pero sí me gustaría señalar que en 2014 ya los afectados por los impactos ambientales en el caso Chevron Texaco
solicitaron a la oficina del fiscal de la Corte Penal investigar la degradación del medio ambiente como crímenes de lesa humanidad. Obviamente esta solicitud fue rechazada por la Corte Penal, señalando que no tenía jurisdicción en razón a la materia. La segunda propuesta es la inclusión de un quinto crimen internacional autónomo en materia de medio ambiente. Esto puede ser ya sea un crimen contra graves atentados contra el medio ambiente o el famoso crimen de ecocidio que pues ha sido bastante debatido en foros internacionales. Existen proyectos de convenciones y todos conocemos el activismo que hizo Polly Higgins en relación a este crimen. Incluso también otros autores hablan de geocidio y hay bastantes tipos penales que se proponen. Sin embargo, no voy a entrar en detalles sustantivos de cada uno de ellos, pero sí quiero señalar o resaltar que más o menos todos coinciden en que un crimen internacional en materia de medio ambiente debe extender la competencia penal de la competencia de la Corte Penal para cubrir a las personas jurídicas. Por tanto, uno de los pilares de este derecho penal internacional del medio ambiente es justamente la responsabilidad penal internacional de las personas jurídicas, especialmente en aquellos casos en los que la persona individual no sea identificada en el seno de la persona jurídica, o bien en aquellas situaciones en el que las acciones de las empresas constituyen un crimen de manera acumulativa, pero las acciones individuales de las personas físicas no lo hacen. Por tanto, como se señalaba en la mesa anterior, pues la responsabilidad penal internacional de las personas jurídicas es una cuestión pendiente en la agenda del derecho penal internacional. Ya se mencionó también que en el Estatuto de Roma, en los trabajos preparatorios, la delegación de Francia propuso este tipo de responsabilidad. Sin embargo, los debates dogmáticos y prácticos, y también una cuestión importante que hay que señalar, no todos los estados en aquel momento reconocían la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues son, digamos, algunos de los impedimentos que llegaron a desechar esta opción de integrar este tipo de responsabilidad en el Estatuto de Roma. Pero también me gustaría señalar que son cuestiones o debates que más o menos ya están superados en la actualidad, y que yo me pregunto qué pasaría si actualmente se estuviera debatiendo la integración de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Estatuto de Roma. Quizás esto podrá llegar a un resultado diferente. Lo anterior, por tanto, no quiere decir que los crímenes internacionales cometidos en el marco de las actividades empresariales deben quedar impunes, porque ya han señalado también en la mesa anterior que los directivos, los ejecutivos o los agentes corporativos sí activan la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Esto es el artículo 25 del Estatuto de Roma. Pero también si hacemos una lectura de los casos de la Corte Penal Internacional, vemos que la mayoría de los perfiles de las personas físicas enjuiciadas no son agentes corporativos. Hay algunos casos quizás, pero han terminado de ser desechados por la falta de pruebas. Un caso que me gustaría señalar es el de 2017, en el que organizaciones no gubernamentales presentaron una comunicación en virtud del artículo 15 del Estatuto de Roma, solicitando la ampliación de la investigación preliminar en curso de la Oficina del Fiscal en Colombia para incluir a los agentes corporativos de Chiquita Brand International que pagaban a grupos paramilitares acusados de cometer crímenes de lesa humanidad. Se alega, por tanto, que estos pagos que hacían los agentes corporativos contribuían a las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, este es un caso bastante complicado porque, como les decía, hay falta de evidencia para demostrar que estos pagos realmente estaban destinados a la comisión de violaciones de derechos humanos. Este panorama que tenemos actualmente en la Corte Penal Internacional de poca atención a los crímenes internacionales cometidos en el marco de las actividades empresariales, pues puede cambiar progresivamente a través de la publicación del Policy Paper de la Oficina del Fiscal sobre la priorización y selección a casos de ser investigados del 2016. Este Policy Paper no solamente da un nuevo enfoque a la Corte Penal Internacional, sino que también da un nuevo impulso al debate de los crímenes ambientales en el Estatuto de Roma. El Policy Paper manifiesta el compromiso de la Oficina del Fiscal de prestar especial atención a la investigación de crímenes del Estatuto de Roma que se cometan o tengan como resultado la destrucción del medio ambiente, la explotación ilegal de los recursos naturales o el despojo ilegal de tierras.
Si bien este policy paper no conlleva una extensión formal de las competencias de la Corte Penal Internacional, sí me parece que constituye un primer paso para ampliar el proyecto de justicia penal internacional a otros escenarios y a otros hemisferios en los que las acciones y omisiones de las empresas pueden afectar la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. Es decir, es un primer paso para un proceso largo que puede generar reformas sustanciales en el Estatuto de Roma. El nuevo enfoque de la Corte Penal Internacional presta atención a situaciones generalmente asociadas a actividades empresariales. Por ejemplo, en 2014, otra comunicación a la oficina del fiscal solicitaba la investigación de una serie de crímenes cometidos en Camboya asociados a las prácticas de acaparamiento de tierras realizadas tanto por líderes políticos como agentes corporativos, que realizaban una serie de ataques sistemáticos a la población que se negaba a entregar sus tierras. Principalmente se trataban de deportaciones y traslados forzosos, por lo tanto se estaba ante la configuración de un crimen de lesa humanidad. Para ir concluyendo, ya me gustaría señalar algunos de los puntos positivos de este policy paper que contribuyen a la configuración del derecho penal internacional del medio ambiente y sobre todo para acabar con la impunidad corporativa. En primer lugar, como señalaba, este documento pone sobre la mesa una vez más el debate de los crímenes ambientales en el derecho penal internacional, lo que conlleva también el debate de la extensión de las competencias personales de la Corte Penal Internacional. De hecho, la intervención del derecho penal internacional para la protección del medio ambiente puede tener implicaciones positivas a nivel nacional, como pasa también con la Directiva Europea de Protección del Medio Ambiente a través del derecho penal, que impulsó que los Estados miembros de la Unión Europea abordaran de una u otra forma la responsabilidad penal más bien la responsabilidad de las empresas por delitos ambientales. Y esto también se ve en otros instrumentos internacionales como en materia de corrupción. Y otra cosa importante es que los crímenes ambientales en el Estatuto de Roma podrían también activar la jurisdicción universal, que bueno, también es otra cuestión que puede generar controversias, pero que siempre es importante tenerla ahí. Este nuevo enfoque también somete a las actividades de las empresas a un mayor escrutinio, ya que aunque no se haga efectiva la responsabilidad de la empresa, sí que alienta a la investigación y al enjuiciamiento de los agentes corporativos que, como señalaba, sí activan la competencia de la Corte Penal Internacional. Esto ayuda, por tanto, a prevenir la impunidad de los abusos de derechos humanos asociados a la degradación del medio ambiente, ya que la responsabilidad penal internacional de los agentes corporativos puede, de cierto modo, influir en el comportamiento a nivel operacional de las empresas para la gestión y crear estructuras de supervisión más eficaces que garanticen de cierta forma el cumplimiento de la ley, el respeto de los derechos humanos y la protección del medio ambiente. Por tanto, se puede generar un efecto disuasorio también a través de las comunicaciones en virtud del artículo 15 del Estatuto, que el policy paper abre esta opción también, y que si bien a través de estas comunicaciones no hay una garantía de una investigación preliminar que posteriormente dé lugar a un caso, sí que vienen acompañados de unas estrategias mediáticas por parte de las organizaciones de la sociedad civil que puede generar daños a la reputación de las empresas. Y muchas veces pues no están dispuestas las empresas a asumir este tipo de riesgos. También puede generar incluso riesgos de acciones judiciales a nivel nacional. En el caso de Chiquirita Brand, posterior a la comunicación, se llevaron a cabo una investigación en contra de los empresarios que estuvieron implicados en el pago de los paramilitares. Creo que se está abriendo una nueva instancia de poner fin a la impunidad corporativa con este policy paper, ya que especialmente en aquellos casos en los que los estados son incapaces o no están dispuestos a hacer efectiva la responsabilidad de las empresas o en su defecto de los directivos y ejecutivos, ya que una jurisdicción internacional como la de la Corte Penal Internacional permitiría hacer frente principalmente a esta inacción de los estados. Finalmente, el enfoque del policy paper sugiere que la investigación vaya más allá de los casos del continente africano y de los líderes militares y políticos de esta región del mundo, ya que el acaparamiento de tierras o la explotación ilegal de recursos naturales son prácticas empresariales que tienen lugar en América Latina o Asia.
Por tanto, creo que este policy paper abre la visión de la Corte Penal Internacional, y ahora me viene también a la cabeza lo que señalaba Livia de los ataques sistemáticos y generalizados contra las personas defensoras del medio ambiente. Por tanto, ya concluyo señalando que creo que estamos en un proceso de creación del derecho penal internacional del medio ambiente que avanza de la mano del reconocimiento de la responsabilidad penal internacional de las personas jurídicas, pero hay que tener en cuenta que es una jurisdicción complementaria y que se debe atender primero a la justicia penal de los estados. Coincido con lo que señalaban anteriormente, hay que tener en cuenta que la capacidad de la Corte Penal Internacional es limitada y por tanto solo se deberían llegar los casos más graves y cuando hay una inacción de los estados. Muchas gracias. Muy bien, Alejandro. Corrupción y extractivismo. Lo puedo dejar ahí. Bien, buenas tardes. Soy Alejandro de Pablo Serrano. Quiero felicitar, aunque tenemos que ir rápidamente al detalle, a los organizadores del Congreso, a la dirección, porque dirigir congresos y organizarlos es un trabajo farragoso y complejo y no siempre bien reconocido, así que mis felicitaciones y mis agradecimientos también, por supuesto, a los directores del proyecto de investigación que alberga en su seno este congreso, sobre todo a Jacobo, por supuesto, y a Dan, por haber contado conmigo en el proyecto. Y, como os ha dicho, la presentación que voy a hacer es corrupción y extractivismo. Y se trata de una cuestión que ha estado presente desde hoy por la mañana, sobre todo, y en las últimas comunicaciones que estáis defendiendo los compañeros de la mesa, cada vez aparece más, así que os agradezco que hayáis introducido el tema, porque yo pretendo complementarlo. Yendo directamente al asunto principal, yo os propongo un viaje imaginario al norte de Argentina, que es una región preciosa de naturaleza y de bosques. Son los bosques de Salta, que se integran en lo que se llama el Gran Chaco sudamericano y que alcanza parte de Argentina, Bolivia, Paraguay e incluso un poco de Brasil, que es una zona tremendamente rica y que se puede considerar que después de la región de Amazonas es la mayor extensión forestal de todo el mundo. Entonces, junto a estas maravillosas imágenes, nos encontramos con que, por supuesto, ahí están teniendo lugar auténticos atentados medioambientales. Dice la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que la República de Argentina es uno de los 10 países que más tierra se está deforestando en los últimos 25 años. Se calcula que casi 8 millones de hectáreas han sido desforestadas y dedicadas al desmonte, y casi todas estos bosques y estos árboles se corresponden con la zona del norte de Argentina, que serían las regiones, si no me equivoco, de Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco. En el año 2007 se adoptó por parte de la República Argentina una ley, la Ley de Bosques, que trataba de poner fin, o por lo menos en parte paliar este proceso de desmonte, y clasificaba los bosques de todo el país en 3 categorías, verde, rojo y amarillo, dependiendo de la posibilidad de desmontar o no estas tierras, y en parte, desde luego, ayudó, pero las autoridades locales de las regiones más afectadas del norte de Argentina han continuado con su actividad burlando la ley nacional y a través de distintas normativas han permitido al final el desmonte. Y lo han hecho porque es una zona con unos intereses económicos muy valiosos para ciertas empresas, concretamente aquí en el norte de Argentina, Coca-Cola, a través de su grupo comercial de Sprite,
necesita la deforestación de estas zonas para producir sus jugos cítricos. Y por tanto, pese a la Ley de Bosques del año 2007 y pese a una condena clara y firme de la Corte Suprema del año 2009, que además ha sido ampliamente comentada en Argentina por el maestro Zaffaroni, nos encontramos con que los desmontes en estas zonas han continuado, por supuesto en menor proporción, pero siguen representando una amenaza importantísima. Con este ejemplo, ¿dónde pretendo localizar la atención? Pues como venía comentando David en la última comunicación, los nuevos crímenes que se plantean en el ámbito del derecho penal internacional, y estamos hablando en ocasiones, y él mismo lo ha citado, del genocidio ecológico, es decir, de esas actividades empresariales sobre el medio ambiente que causan graves violaciones de derechos humanos. También se habla, por supuesto, del ecocidio o geocidio, como esos macrodaños medioambientales, pero yo propongo también poner el acento sobre un posible nuevo tipo de derecho penal internacional que ha recibido distintos nombres, que podría ser el expolio de los recursos naturales, o lo que el profesor Nieto Martín ha llamado el patrimonicidio, es decir, el abuso de los recursos naturales de un determinado país por parte de multinacionales en connivencia con los poderes de ese Estado, legislativo, ejecutivo, judicial, a través de sus funcionarios que realizan conductas corruptas, abusos de poder, para desarrollar su actividad empresarial. Normalmente actividades empresariales revestidas de toda la apariencia de legalidad, porque la empresa goza del beneplácito de las autoridades que les conceden autorizaciones en condiciones, bueno, pues, sorprendentes e inaceptables. Este sería, por tanto, una nueva figura de derecho penal internacional que deberíamos estudiar. Desde una perspectiva criminológica, como esos eran los delitos de derecho penal internacional que comentábamos, desde una perspectiva criminológica, estos fenómenos tienen varias características. Y recuerdo que lo que estamos añadiendo a todo lo que hemos venido comentando estos días es que, además del impacto medioambiental, es que en esta ocasión existe el abuso de poder y la conducta corrupta, desde un punto de vista político y económico, de las grandes multinacionales. Pues desde una perspectiva criminológica nos encontramos con algunos elementos que coinciden en casi todos estos supuestos de expolio de recursos naturales. Por una parte, estructuras estatales débiles, equilibrios institucionales débiles. Y, por cierto, David también nos señalaba cómo efectivamente este último documento del año 2016 del fiscal decía que había que prestar atención no solo a los casos más sangrantes de África, sino también Latinoamérica. Esta mañana estaba con nosotros la profesora María Laura Boom, que ha estudiado ampliamente cómo la debilidad estructural institucional de Latinoamérica representa un entorno perfecto para que germinen esta clase de conductas de expolio de recursos naturales, porque nos encontramos con democracias débiles, donde es posible que se generen redes de corrupción a través de distintas estructuras de funcionarios que, a la vista del amplio poder discrecional que tienen para resolver sobre concesiones administrativas y licencias, y quizá niveles de remuneración bajos y escaso control y fiscalización de su conducta, ofrecen condiciones muy ventajosas a empresas multinacionales para la concesión de estos beneficios. Por tanto, un elemento que siempre concurre en estos casos es un Estado de Derecho que en ese país funciona de manera débil. Podemos dejarlo ahí. En segundo lugar, el otro componente decisivo es multinacionales tremendamente poderosas, multinacionales que incluso llevan ralentizando el avance en el ámbito del derecho internacional de los posibles instrumentos que pusieran fin o límite a sus conductas. Por eso el Pacto Global es voluntario, son principios programáticos, los principios Ruggie tienen la fuerza que tienen, consiguen paralizarlo porque estamos hablando de empresas poderosísimas y que además, es verdad, ofrecen inversiones de capital extranjero a países pobres como los latinoamericanos, aunque tienen unos recursos medioambientales valiosísimos, de los más valiosos de todo el planeta, pero que necesitan esa clase de inversiones económicas. Por tanto, por desgracia, estas autoridades nacionales locales terminan ofreciendo sus vastos territorios, sus reservas hídricas para empresas, su crudo para las empresas petrolíferas o todos sus litorales aparentemente libres y vacíos, pero que en sí mismos ya constituyen riqueza natural, y convierten a sus propios países, por desgracia en ocasiones, en países basureros a cambio de dinero o de inversiones que no siempre en absoluto llega además a las comunidades locales e indígenas. Por tanto, entre una estructura institucional débil y unas multinacionales muy poderosas, se crea un entorno que, también esta mañana la profesora María Laura Boom señalaba, la macrocriminalidad, esa connivencia entre el poder público y el poder privado, que da lugar a corporate state crimes, los delitos
corporativos y estatales, donde se produce esa connivencia entre las multinacionales poderosas y determinados funcionarios de los poderes legislativo, ejecutivo o judicial de los estados afectados. Bien, llegados a este punto y ante una realidad que ya está siendo constatada por la doctrina de la criminología medioambiental, ¿cuáles son las soluciones que podemos afrontar o plantear para luchar contra esta situación? Como decíamos, desde el punto de vista del derecho internacional, la situación todavía no presenta en absoluto o no ofrece herramientas adecuadas. Efectivamente, tenemos los principios de Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas de 2011, que ya hemos señalado cuáles son sus 3 pilares, de proteger, respetar y de reparar, pero que siguen siendo principios, como digo, voluntarios, programáticos. En España, el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos apenas se ha elaborado un borrador del periodo 2014-2017, que además era muy poco ambicioso porque se estaba planteando en época de restricciones presupuestarias y, por tanto, nuestras empresas, las que operan en el extranjero, tampoco saben incluso a qué principios tienen que sujetarse, porque el Gobierno español no ha aclarado nada en este sentido. Sí que existen algunos países que han avanzado de manera sustancial en este ámbito y, si no me equivoco mal, ayer hablamos, por ejemplo, del caso de la Ley de Vigilancia Empresarial de Francia. Su Asamblea Legislativa aprobó una ley que es verdaderamente incisiva en este punto y que establece sanciones muy elevadas, tanto es así que el Consejo Constitucional francés declaró desproporcionadas algunas de ellas y fue necesario reformarlas en sentido descendente, pero impone sanciones muy importantes a aquellas empresas que no hayan previsto los planes adecuados ni hayan realizado actividades para detectar posibles violaciones. Pero como en el ámbito del derecho internacional vemos que los avances son muy reducidos, por este carácter de soft law de las normas que se plantean, nos acercamos entonces al derecho penal. Y en el derecho penal podemos intervenir a través de 2 instrumentos, o mejor dicho, 2 vías. Dentro de la primera vía nos encontramos con la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003. Esta puede ser una vía adecuada. Esta convención propone introducir en los estados que la suscriban determinados delitos como el soborno, la malversación, el tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, blanqueo de capitales. Por supuesto, en el caso de España son delitos perfectamente ya conocidos en nuestros códigos penales. El mérito está en que todos estos otros estados a donde acuden las multinacionales a hacer un negocio muy poderoso también tipifiquen estas conductas, de modo que quizá en este caso hay que pensar más en esos otros países y no tanto quizá en los países europeos. Pero por supuesto también es necesario en esos otros países, como reclama la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, no solo prever las figuras en los códigos penales, sino además dotar de la suficiente fuerza a las autoridades del poder, sobre todo judicial, que sea libre, que sea independiente y que pueda actuar sin el miedo que pueden ejercer las autoridades locales o nacionales o el poder de las multinacionales para utilizar todos los medios y llevar a cabo las persecuciones y los procesos de investigación que son necesarios. Y la otra vía de actuación, y con esto ya terminamos, es entonces fomentar, proponer la creación de nuevos tipos penales en el ámbito del derecho penal internacional que combinen estos 2 elementos que caracterizan el expolio de recursos naturales, que es el grave impacto medioambiental, que eso es lo que lleva estando presente en el Congreso desde su inicio, con que ese impacto medioambiental se ha producido como consecuencia de actividades empresariales favorecidas a través de comportamientos corruptos. Estaremos entonces, en cierto modo, ante un delito complejo o fraccionable en 2 actos: el grave impacto medioambiental y las prácticas corruptas, abuso de poder en sus distintas modalidades. Y aquí hay algunas propuestas que se han planteado. Kofele-Keil habla de un crimen internacional que sería la depredación, aquel acto ilegal de depredación cometido por el legislador, funcionarios públicos o individuos idóneo para destruir los fundamentos económicos de una sociedad. Quizá este tipo penal, desde mi punto de vista, es demasiado amplio, pero desde luego frente a la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas representa un salto cualitativo, porque ya integra efectivamente la práctica corrupta y el impacto medioambiental. Hay otras propuestas más precisas. Por ejemplo, Nieto Martín habla del patrimonicidio como la expoliación de los recursos naturales como consecuencia de actos de abuso de poder, ya sea de los dirigentes de un país o de empresas multinacionales. Esta definición es bastante más precisa, integra este abuso de poder que daría cobertura a todos los actos de corrupción que puedan favorecer las actividades empresariales y es muy útil
por el modo en que perfila el círculo de autores, la posible autoría de este delito, los dirigentes de un país o de empresas multinacionales. Esta definición refleja claramente ese concepto del que hablábamos, delito estatal corporativo, y es cómo las multinacionales se benefician de la connivencia de las autoridades locales para, invocando su, por supuesto, soberanía sobre sus propios recursos naturales y el derecho de autodeterminación de los pueblos, sin embargo, malvenden sus recursos naturales por otros intereses que no son los que convienen a la población local ni a la riqueza general del país. Por cierto, Nieto Martín señala que, y sería una propuesta interesante, extender la competencia de la Corte Penal Internacional a esta clase de delitos. Y finalmente hay otra propuesta también bastante precisa de Castillo-Monterrey que habla del expolio de recursos de riquezas nacionales, y que sería el acto de sustracción de las riquezas de un Estado dirigido a la desposesión antijurídica de la población mediante la comisión de delitos individuales, ahí cita unos cuantos, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático o como parte de un ataque a gran escala contra estas riquezas, y que provoca como resultado la amenaza o destrucción de los fundamentos políticos, sociales y económicos de un Estado. Esta propuesta también aboga por entregar la jurisdicción sobre este posible delito de expolio de riquezas naturales a la Corte Penal Internacional. Bien, lo que hemos pretendido con esta comunicación es señalar que junto a los crímenes internacionales que venimos viendo en los últimos días, existe otro que también debería recabar nuestra atención, llamémoslo como queramos. Yo creo que un nombre bastante preciso e ilustrativo es el de expolio de los recursos naturales. Sería importante que a medida que vayamos trabajando en su tipificación quede claro desde luego que el círculo de sujetos activos tiene que extenderse tanto a los funcionarios de cualquiera de los poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. No lo he citado, pero por ejemplo en el caso Texaco, de esa petrolera de Ecuador, se cree que la actuación completamente generosa o flexible del Poder Judicial ha sido siempre un obstáculo muy importante para hacer justicia en ese caso. Por eso es importante no solo parar los pies al legislador, que puede adoptar medidas muy favorables para que la empresa multinacional se establezca, sino que también el Poder Judicial puede ser cómplice en todas estas conductas. Y, en segundo lugar, junto a esa autoría que se extiende a los funcionarios y, por supuesto, a las empresas multinacionales, el otro elemento decisivo es la conducta típica, que ya me imagino que cuando os la diga diréis habrá que profundizar más, pero bien, este es el primer paso, y que tiene que ser efectivamente ese delito complejo que integre el grave impacto medioambiental. Ayer decía este compañero chileno, ahora no me acuerdo de su nombre, que las empresas multinacionales se frotan las manos cuando se les imputan posibles violaciones del medio ambiente, porque es muy difícil graduar la gravedad del medio ambiente. Bueno, pues es muy difícil, pero también en derecho nacional es muy difícil y tenemos delitos medioambientales y ecológicos. Habrá que avanzar en esa dirección. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues sin duda evita la impunidad de estos comportamientos cuando por fin terminemos tipificando tales conductas prohibidas, y somete el conocimiento de tales sucesos a la jurisdicción universal de un tribunal internacional. Podría ser la Corte Penal Internacional o podría ser la creación de un tribunal internacional medioambiental y con jurisdicción, por supuesto, universal. Esta podría ser otra opción. ¿Qué retos? Claro, yo en su momento pensaba cómo hacer para que las empresas multinacionales sean responsables ante esta clase de conductas que planteamos su tipificación, pero en el día de hoy me estáis dando unas pistas estupendas, esperaré a que las publiquéis para citaros, pero daos prisa, porque ya estáis avanzando, algunos de vosotros lo veíais, cómo es posible ampliar el ámbito subjetivo del Estatuto de Roma para introducir a las personas jurídicas, y en caso de que no fuera posible, porque los trabajos avancen lento y la doctrina se resista a hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ayer Marta Muñoz Morales decía, bueno, pues si no responsabilidad penal, hagamos como se hace mucho en la Unión Europea, que los Estados adopten las medidas disuasorias eficaces y proporcionadas del orden que crean, civiles, administrativas o penales, las que sean necesarias para exigir la responsabilidad. Si por la vía penal es más difícil actuar, desde luego no debería serlo tanto por cualquier otra responsabilidad que no sea estrictamente la penal. Así que el problema de las multinacionales y hacerlas responder por estas conductas, poco a poco me voy relajando, porque creo que no es tan imposible de alcanzar. Sin duda, el auténtico problema es lograr el consenso internacional para luchar contra estos comportamientos, porque hay afectadas multinacionales y Estados que obviamente no van a dar su brazo a torcer, pero para eso estamos los demás,
para luchar con nuestros medios. Bueno, pues muchas gracias. Siempre es necesario el optimismo ante los graves problemas que nos amenazan en el futuro. Vayamos hasta la última comunicación. Valentina Pagano, Greenwashing e reputazione societaria, quali spazi per una sustainability compliance. Ok, devo prendere il microfono. Ok. Buenas tardes y muchísimas gracias a todos. Mi ponencia sarà in italiano, entonces voy a cambiare di idioma. Allora, essere l'ultima, diciamo, in queste relazioni 2 giorni mi ha permesso di recuperare informazioni sul tema che poi andrò effettivamente a trattare, perché anche nella giornata di oggi sono stati evocati soprattutto quelli che sono i disastri posti in essere dalle grandi società multinazionali, come per esempio il disastro del Rana Plaza, che ha comportato la reazione da parte delle multinazionali stesse nel divulgare informazioni circa la loro sostenibilità, cioè la loro capacità di essere attenti a tematiche sensibili anche dal punto di vista etico, come per esempio l'ambiente, la tutela dei lavoratori e la salubrità dei luoghi di lavoro. È stato evocato poi il tema della necessità di garantire la trasparenza sia della catena produttiva ma anche dell'informazione che viene diffusa dalla società, così come pure la tematica e la domanda sulla possibile rilevanza penale delle dichiarazioni non finanziarie. E seguendo questi 3 punti di partenza mi sembra che il mio tema abbia acquisito ancora più rilevanza, perché si tratta del greenwashing, appunto, questa pratica di disinformazione così definita che è diffusa volontariamente da un'organizzazione con lo scopo di creare una reputazione sociale che sia sostenibile. È chiaramente un'informazione distorta, quindi tendenzialmente falsa. La sua rilevanza rispetto alle violazioni dei diritti umani non è diretta, è chiaramente indiretta, quindi si pone anche il possibile argine normativo, che poi si vedrà se è possibile o meno, in un'ottica di prevenzione, o quantomeno nella proposta di quelle che possono essere delle pratiche di reazione dell'ordinamento. Il tutto perché la multinazionale, come è stato anche provato dal punto di vista economico, tiene a creare una reputazione societaria tale da far rispondere positivamente il mercato che è estremamente sensibile. Tuttavia, l'assenza di un paradigma normativo di riferimento e d'altra parte anche l'incapacità di controllare queste manifestazioni atipiche di diffusione dell'informazione hanno permesso il dilagare del fenomeno e nel contempo anche di offuscare le pratiche di violazione dei diritti umani che sono diventate sempre più diffuse. Il greenwashing quindi si accosta al panorama della società multinazionale e soprattutto per quanto riguarda gli ordinamenti facenti parte dell'Unione Europea e poi in particolare per quello italiano, ad opera di quelle multinazionali che hanno la sede sociale in Italia oppure in altri ordinamenti, ma che spostano la loro catena produttiva in ordinamenti extraunionistici, in genere volendo abusare, secondo una sorta di forum shopping, di quelli che sono gli standard di tutela sicuramente più bassi. E come è stato detto anche stamattina, quando il Bangladesh ha risposto con una legislazione più accorta, semplicemente si è spostata la catena produttiva in un altro ordinamento vicino che potesse garantire gli stessi standard minimi. Quindi, a mio modo di vedere, è necessario trovare un bilanciamento tra la possibilità della società di creare sicuramente una reputazione sociale, ma al contempo di rendere effettive le pratiche che vengono divulgate, quindi di rendere la compliance vera e non soltanto una cosmetic compliance, anche se si parla di sostenibilità. In questo senso, e spostandomi nell'ordinamento italiano, affronterei la questione della reputazione sociale societaria. È una questione che con il diritto penale ha molto a che fare, perché la possibilità che una reputazione venga danneggiata esiste anche per la persona fisica, non soltanto per la persona giuridica. Certo, per la persona giuridica ha un impatto ancora più rilevante, perché oltre al danno d'immagine esiste anche un danno del mercato che possono effettivamente porre in essere gli investitori e i consumatori. Tuttavia non gli viene data una rilevanza dal punto di vista tecnico-normativo, perché per esempio per le società il decreto legislativo 231, che è la norma di riferimento in tema di responsabilità degli enti, prevede una sola sanzione reputazionale in senso tecnico, ossia quella della pubblicazione della sentenza, che è una sanzione, potremmo dire, residuale e sicuramente accessoria,
e soprattutto è accostata alle sanzioni interdittive, quindi ha ancora un margine di applicazione più esiguo, considerato che pure queste ultime sono soggette a un regime di extrema ratio. D'altra parte, il greenwashing invece, cioè questa falsa informazione diffusa, non viene sanzionata in alcun modo, almeno apparentemente, e ciò che ne consegue è un mero danno reputazionale, ma anche in questo caso ci siamo già chiesti se il danno reputazionale fosse o meno sufficiente a garantire poi una reazione ordinamentale vera e propria. E la risposta non può che essere negativa. Dunque la proposta è quella di cercare uno strumento che possa prendere questo danno reputazionale e stratificarlo, comunque aggiungerlo a quella che è una reazione ordinamentale all'applicazione di una sanzione. Ecco che entra in gioco il tema delle dichiarazioni non finanziarie, che è già stato affrontato ieri e che sta prendendo sempre più piede all'interno dell'Unione Europea. Le dichiarazioni non finanziarie, cui sono obbligate le società di grandi e grandissime dimensioni, sono appunto quelle che hanno ad oggetto la sostenibilità, ma non soltanto, si parla anche di riciclo delle materie prime, si parla di uso di risorse energetiche sostenibili e ovviamente in linea generale di ambiente e tutela dei lavoratori e dei diritti umani. Si è già detto anche, e il professor Foffani lo può confermare, che esiste un dubbio circa la possibilità di sussumere questa condotta al di sotto delle normative già esistenti. Io sulla possibilità che esista uno spazio all'interno delle norme già esistenti sulla falsa informazione sociale relativa alla sostenibilità mi sono interrogata e la mia risposta è positiva o quantomeno possibilista. Questo perché la norma di riferimento, in questo caso sarò piuttosto specifica rispetto all'ordinamento italiano, l'articolo 2622 che disciplina le false comunicazioni sociali, ha uno spazio che negli anni si è effettivamente ampliato. La sua portata, che prima del 2015 vedeva quale bene ultimo da tutelare il patrimonio dei soci della società oppure dei creditori, con un mezzo che era quello dell'informazione societaria, oggi perde quell'elemento del danno e invece si concentra sul bene giuridico della trasparenza. Inoltre la disposizione per quanto riguarda la condotta commissiva, quella di diffusione dei fatti materiali non rispondenti al vero attraverso bilanci, relazioni o comunicazioni sociali, perde anche un elemento di rigidità che è quella della previsione normativa. Vero è che nonostante l'ampliamento di questa fattispecie esiste un dubbio sulla possibilità che vengano ricomprese informazioni che non hanno una pertinenza diretta con la contabilità, perché è questo che evoca la disposizione quando parla di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali. In questo senso però è possibile ragionare sia sul tipo di prospettiva che la disposizione pone, perché parla in conclusione in uno degli ultimi incisi della descrizione che può essere falsa e decettiva di quella che è la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e della interpolazione che è possibile attraverso il decreto legislativo 254 del 2016, che è quello che nell'ordinamento italiano attua proprio la direttiva del 2014 circa l'obbligo di dichiarazioni non finanziarie. Da questo punto di vista, se possiamo ragionare per via interpretativa sul significato di situazione economica e quindi ricomprendervi anche delle nozioni che non sono strettamente patrimoniali e finanziarie, d'altra parte possiamo anche ragionare su una modalità diversa di istituzionalizzazione di queste informazioni, di queste dichiarazioni non finanziarie. Questo perché dà gioco a questa interpretazione il Codice Civile Italiano, che nel prevedere per una serie di obblighi a carico delle società di piccole, medie e grandi dimensioni, prevede anche all'articolo 2428 che laddove sia il caso, le società devono anche redigere una relazione, o meglio, ampliare la relazione al bilancio con delle informazioni che riguardano la sostenibilità. In particolare si cita l'ambiente e i lavoratori. Ebbene, il decreto legislativo 254 nel predisporre l'obbligatorietà di queste informazioni, di queste dichiarazioni non finanziarie per gli enti di interesse pubblico, stabilisce altresì che chi assolve a queste dichiarazioni non finanziarie assolve anche all'obbligo di redazione della relazione ai sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 2428.
In questo modo si troverebbe uno spazio di copertura per le false comunicazioni sociali in punto di sostenibilità. Questa ovviamente è soltanto una delle proposte possibili, nel senso che il legislatore potrebbe anche intervenire predisponendo una nuova fattispecie o comunque predisponendo invece altri strumenti che in realtà già conosciamo e che possono essere, come anticipavo, o preventivi o repressivi. Di questi ovviamente mi limiterò ad accennare quelli che sono i tratti più salienti, perché attengono a delle proposte normative sì italiane, ma che hanno anche un impatto sugli altri ordinamenti dell'Unione Europea, anche quello spagnolo essendo molto simile dal punto di vista della responsabilità giuridica, ma che poi predispongono anche numerose problematiche. In particolare faccio riferimento alla possibilità, da una parte, di integrare i modelli di compliance con delle informazioni circa la sostenibilità, una proposta che potrebbe avere due obiezioni, almeno di quelle che mi sono figurata io, ossia la non obbligatorietà del modello e l'assenza di una previsione normativa circa l'integrazione. Alla prima io rispondo con una possibile modalità di ricerca dell'obbligatorietà del modello, rinvenendolo meglio negli obblighi di buona gestione degli amministratori, soprattutto quando si parla di società di grandi dimensioni. Dall'altra parte, sulla eterointegrazione del modello, l'Italia non è nuova, perché già con la normativa di riferimento in materia di corruzione o quella in materia di tutela dei lavoratori, in particolare della sicurezza sui luoghi di lavoro, vediamo che si creano già dei modelli paralleli e che questi possono ad un certo punto convergere. La seconda proposta è invece ancora più ambiziosa, perché fa riferimento anche qui a una tematica già trattata e che richiama problematiche come la extraterritorialità della legge penale, le tensioni con il principio del ne bis in idem e anche la costruzione di una responsabilità concorsuale, commissiva o omissiva della società capogruppo, appunto estendendo a quest'ultima la responsabilità. Per quanto riguarda il gruppo di società, quindi questa entità economica, in Italia comunque un passo verso il riconoscimento dell'estensione della responsabilità alla capogruppo per un fatto commesso da una sua controllata è stato anche trattato dalla giurisprudenza e si parla di duplicazione di alcuni criteri obiettivi di imputazione, in particolare quello delle qualifiche soggettive dei soggetti che pongono in essere la condotta, una sorta di interlocking directorate, e dall'altra parte invece la necessità di ricercare un interesse o vantaggio concreto. Ora, a queste proposte non c'è risposta chiaramente, sono entrambe però futuribili e d'altra parte la possibilità di rendere responsabile la società capogruppo e per le sue controllate e anche per le terze parti, fornitori e subfornitori, permetterebbe di arginare direttamente il fenomeno delle violazioni dei diritti umani e indirettamente quello delle false comunicazioni sociali in termini di sostenibilità. Grazie. Bueno, pues muchísimas gracias por el esfuerzo que habéis hecho en la exposición de estas 4 magníficas comunicaciones. ¿Quedan fuerzas para alguna pregunta, para algún comentario? Adelante. Sì, muy interessante, hay que reflexionar efectivamente sobre si y cómo cabe los tipos penales en Italia como en España. Hemos hablado ayer del tema de la información financiera. Pero creo que el problema está muy abierto. Estaba pensando si y cómo puede entrar en un concepto más amplio de situación económica de la sociedad en el grupo la información no financiera. Se podría intentar esta amplia interpretazione. Beh, prima di tutto diciamo la situazione economica di per sé, come già dicevo prima, è una situazione che in realtà non è ben definibile. Per economico cosa si intende? Esto con referencia al derecho italiano. Sí. Para nuestros amigos en España, el tipo penal habla de situación jurídica y económica. Más amplia. ¿Cómo podemos...? Perché
laddove si parla, cioè volendo fare una lettura sistematica delle disposizioni, leggendo la terminologia economica e poi successivamente quella patrimoniale e quella finanziaria, si vanno ad escludere con queste due nozioni alcune informazioni che hanno a che fare l'una con la contabilità e l'una anche con un segmento ancora più ristretto della contabilità, che è quello poi degli strumenti finanziari. Anche per questo motivo, quando diciamo, mi sono chiesta se potesse essere una norma di copertura, per esempio quella relativa al market abuse, l'ho esclusa perché l'informazione finanziaria si richiede che abbia un effetto diretto sul prezzo degli strumenti finanziari, ed è come se, escludendo questi due parametri, quelli che sono più speciali, la situazione economica prendesse ovviamente una piega più ampia, più naturale, relativa all'attività gestoria in generale. Questo me lo conferma anche il fatto che il decreto legislativo 254 enuclea una serie di contenuti e, dicendo che laddove il codice civile, parlando di relazione con contenuto non finanziario, si accontenta delle dichiarazioni a carattere non finanziario richieste dal 254, ovviamente di amplissima portata, perché come si diceva prima si va dall'ambiente al riciclo anche dei rifiuti, mi fa sperare che in quella situazione economica si ricomprenda in generale l'attività di gestione, l'attività gestoria. Questo, diciamo, è il tipo di interpretazione. Sì, sì. Pensavo se il riesco penal in caso de información no financiera falsa es limitado a las empresas cotizadas, votate o a quellas del decreto legislativo. E sarebbe limitata soltanto a quegli enti di interesse pubblico che il decreto legislativo cita, cioè società che sono ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati europei o anche nazionali, chiaramente. In realtà il decreto ne cita anche altre, per esempio sarebbero ricomprese le banche, nonché una serie di altre società di grandissime dimensioni in ogni caso, che però corrispondono a quelle dell'articolo 2622 del Codice Civile, perché lì si parla di società quotate, ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati italiani ed europei, quindi in effetti coinciderebbero anche i soggetti giuridici di riferimento. E poi comunque trattandosi di violazioni perpetrate, diciamo, nei confronti dei diritti umani, mi viene quasi naturale pensare che siano queste tipologie di società a porle in essere e non anche delle imprese di piccole e medie dimensioni, che poi, diciamo, trovano già un terreno poco fertile per quanto riguarda la responsabilità degli enti circa la compliance semplice, se così si può definire, e la sua applicabilità alle stesse. Sí, por favor. Bueno, una pregunta para el profesor Alejandro de Pablo, a propósito del tipo penal que se ha presentado. Por ejemplo, en el Perú tenemos la prevaricación ambiental. Entonces, el funcionario público que otorga una
ese punto de reflexión, de modo que una respuesta breve e improvisada me hace pensar que creo que sería necesario un doble dolo. Si estos delitos, estoy completamente seguro, generan dificultades y el acuerdo internacional, no sé si moriré y habrá sucedido, así que son complicadísimos, es necesario ser lo más riguroso posible. Si ampliamos hasta la posibilidad de usted debiera haber previsto que este soborno podía estar en la línea de una futura deforestación o de cualquier clase de gran atentado medioambiental en el marco de un expolio, creo que es ampliar los límites del derecho penal excesivamente. Esto afirmo a día de hoy y con esta respuesta que ya digo está un poco reflexionada. Y solo para un breve comentario, ¿no sería también una posibilidad, porque es muy difícil, digamos, probar para una empresa que cuente con los instrumentos, digamos, formales para poder hacer una extracción de un mineral que en ese momento no se pueda representar de que en efecto va a depredar el mineral? Pero ese segundo acto no sería mejor introducirlo al tipo penal como una condición objetiva de punibilidad, o sea, que no necesariamente el empresario lo tenga representado al momento de sobornarlo, pero sí, digamos, que eso concurra nada más en la realización del tipo futuro, no necesariamente hay que ir a ver que se representó mentalmente el sujeto cuando sobornó a la persona. Puede ser, y me lo voy a apuntar, o podría ser un delito de resultado cortado, de tal modo que se considera producido desde el primer momento con independencia de la segunda parte. Voy a reflexionar sobre esas cosas. ¿Alguna cuestión más? Bien, yo creo que ya hemos tenido suficientes estas dos. Damos por finalizado el acto, agradeciendo las 4 magníficas comunicaciones y el que hayan aguantado hasta este momento. Muchísimas gracias y bueno, pues hasta la próxima, que vaya todo bien.